Bien, vamos a iniciar. Gracias
das mi Adón, tú nunca estás lejos de mí. Rey de reyes, mi Adón, gracias te doy por la vida y la felicidad, por la risa, el llanto, el dolor. Te doy gracias, mi Adón, tú nunca estás lejos de mí. Mi Adón, gracias te doy por la vida y la felicidad, por la risa, el llanto, el dolor. Te doy gracias, mi Adón, tú nunca estás lejos de mí. Rey de reyes, mi Adón, gracias te doy por la vida y la felicidad, por la risa, el llanto, el dolor. Te doy gracias, mi Adón, tú nunca estás lejos de mí. Gracias, hermano. ¿Puede continuar, hermano Daniel? Muchas gracias, hermana Amparo. Bueno, shalom a todos. Hoy es un día especial. ¿Saben por qué? ¿Quién sabe por qué este día es especial? Que lo diga. Es el último Shabbat del año. Sí, también. No pensaba en esto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Shabbat? Pero estamos en un tiempo especial que hace especial todavía más este día de Shabbat. Y este tiempo especial es, bueno, es codificado, es decir, se aplica, hay un hebraísmo que se aplica en una manera específica a una cierta convocación. Pero nosotros nos encontramos exactamente en este mismo espacio de tiempo que se usa como un hebraísmo. Es decir, aparecen los escritos de los apóstoles, pero la mayoría no entiende. María no se dio cuenta. ¿Vale? El día y la hora que nadie sabe. Sí, así aparecen los escritos de los apóstoles, pero en hebreo, ¿cómo se dice? Yom HaKadosh. Muy bien. Yom HaKeseh. Muy bien, Verónica. Yom HaKeseh, ¿vale? El día y la hora escondido, el día que no se conoce. ¿Por qué este día es llamado así, hermana Amparo? Es el día que nadie sabe, es porque tiene que haber testigos para ver el primer filo creciente de la luna en Israel. Sí, bueno, eso es después. Pero ¿por qué se llama así este día, este espacio de tiempo, Yom HaKeseh? Porque la luna no se la ve, no está visible. Eso. Entonces los testigos no pueden dar testimonio de algo que no se ve. Es por eso que después de que se ve, se da testimonio. Entonces estamos en un tiempo especial, que es el momento cuando la luna no se ve y además coincide con un espacio. Y además es el último, no el último día, pero el último Shabbat del año hebreo. Cada año he querido compartir algo sobre el comienzo, es decir, sobre el día que da comienzo a los años hebreos, pero nunca he tenido la oportunidad o ni se dio el tiempo. Ese es un tiempo maravilloso que coincidió. Hasta ahora tuve la intención, pero no coincidió el tiempo con la idea, con lo que hay que decir, y tampoco supe qué decir, ¿vale? Quise decir algo, pero nunca tuve ni qué ni cuándo. Porque para hablar antes o hablar después no tiene el mismo sentido. Lo mejor es hablar al tiempo. Cuando es el momento más apropiado, y vaya de maravilla este año. Pensé otra vez tiempo antes, se acerca el día, y cuando miré la fecha y establecí quién va a hablar, porque me preguntó el hermano José si quiere, porque tiene algo que compartir con nosotros, le dije, vamos, vas a ser tú el siguiente Shabbat, porque este tendrá que ser mío a la fuerza. Sí. Muy bien, pero a veces sucede lo de siempre. ¿Qué voy a decir? ¿Qué compartir? Y vaya que a menudo, ya bastantes veces me he encontrado que se acerca el Shabbat y yo no sé qué cosa compartir, más con esta festividad. Pero dio por casualidad, digamos que miré una página, algunos detalles, y vi una idea que se puede resumir a un cuarto de página. Es decir, lo puedo decir en 5 minutos. Y dijo, eso es bueno. Así que hoy les hablaré más o menos 6.600 palabras. 7.700. No, 6.000.
600, pues voy a descontar 100 palabras. Bueno, probablemente va a ser más porque siempre en los audios, siempre cuando se comparte, Shalom Joel, siempre hay más que decir, algunas explicaciones más de lo que estará en la guía de estudio. Bueno, hay varias cosas que voy a decir en esta ocasión y le voy a enmasar varias cosas, no, resumirlas en presentarlas en este tema que vamos a compartir hoy, que va a ser bastante complicado. Es decir, voy a usar demasiados pensamientos o ideas que se entienden dentro de un contexto hebreo, dentro de la cultura hebrea. Es decir, para una mente hebrea me puede seguir sin ningún problema, pero sé que la mayoría de la persona tiene un problema, están en un problema sobre el cual voy a hablar en este tema, que les hará un poquito complicado para que pueda comprender lo que voy a decir, ¿vale? Es decir, sé que no va a ser tan fácil, ¿vale? Pero bueno, por eso estamos aquí para ayudar y no por nada al final del estudio siempre tenemos tiempo disponible para poder responder a preguntas, dudas, y en la comunidad tendrán una guía de estudio y mejor puede pensar y preguntar. Y tenemos otros estudios más, por bendición, que sirven como base para explicar o para abordar al tema que vamos a hablar hoy. Hay básicamente dos títulos, no sé cuál sería el primero, porque por aquí voy a intermezclar las ideas que están en esos dos títulos, ¿vale? Uno de ellos que es, consecuencia del otro, pero lo voy a leer en esta orden: cómo superar la oscuridad del miedo y la luna brilla entre la oscuridad, ¿vale? Ese sería el título, un poquito complejo y complicado. Bueno, ¿qué tiene que ver con que hemos dicho que es un día especial? Bueno, seguramente lo van a entender. Por aquí también voy a responder a la pregunta de Ana, creo que, no sé si está presente. Sí, Ana, sí. Ahí está, bueno. Bueno, como saben, la mayoría de las civilizaciones del mundo han adorado el sol. Sus calendarios se fijan alrededor de ciclos solares y sus cantos ruegan por su compasión. Lastimosamente en las escrituras, pues nuestro pueblo se doblegaron, se rindieron culto a la deidad solar en muchísimas ocasiones, cambiando efectivamente de nombres, pero el culto solar es el mismo que se da en todo el imperio cristiano y en muchas otras religiones. Entonces, a pesar de que el culto dedicado al sol ya no tiene el mismo vestido con cual se conocía en las culturas religiosas antiguas, en realidad el culto solar solo se ha vestido o es evaluado a un grado más moderno, es decir, simplemente cambio de vestimenta de forma exterior. Mientras que algunos pueblos se doblan ante los rayos del sol, su fuerza y su fuego capaz de iluminar la tierra y a la vez quemar su superficie con su potestad, eso significa sol. Nosotros apreciamos que la luna brilla entre la oscuridad. Hoy no nos interesa el sol. Es importante, tiene su punto importante dentro también de nuestra cultura, nuestro calendario, sobre el cual vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar un poquito sobre las festividades que tenemos delante. Hoy no nos interesa el sol porque hoy hablaremos sobre el poder de la luna, ya que estamos en esta fase que se llama la luna oculta, es decir, es una nueva astronómica, ¿vale? Hay dos formas de ver las lunas. En otro estudio que lo voy a mencionar más adelante se marcará la diferencia, se les comparte, se les enseña sobre la luna nueva astronómica y la luna nueva que se avista, que es visible, que es el Jodesh, que es cuando se revela este filo de la nueva luna renovada, ¿vale? Como quizás saben, las Sagradas Escrituras, los escritos hebreos, comienza con el momento cuando este planeta, está por aquí Alejandro, ¿lo ven? Ahí está. Escondido. Sí. Está como la luna. Ajá. Ha apagado la cámara. La luna existe, está. Solo en su fase oscura, pues no se ve. Aquí estaba Alejandro y otros por aquí más. Bueno, en el caso de Alejandro se hizo luz. No sé si en el caso de los demás también brillará. Pero vamos a verla, ¿va? Por eso siempre voy a enfatizar esta palabra planeta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una redondeta o boleta, sino de un planeta. Por algo se dan las cosas así, hasta en los nombres hablan puntualmente, aunque las creencias son distintas y la gente pues inventa cosas debido al poder de esta oscuridad que emana miedo. Entonces la gente tiene miedo a pensar
y a más de lo que dicen las propias palabras, ¿vale? Entonces, las escrituras hebreas comienzan con el momento cuando este planeta estaba sumergido en la, ¿qué? ¿Quién sabe qué era? ¿En la oscuridad? ¿Qué es? En la oscuridad. En la oscuridad. Entonces, ya saben, debe tener en cuenta los detalles, las palabras que voy a decir, voy a compartir en este estudio. Hay que prestar bastante atención para que no se me pierdan por el camino, ¿vale? El segundo verso de la Biblia dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Elohim aleteaba, o el ruach de Elohim, el espíritu de Elohim, aleteaba por encima de las aguas, ¿vale? No es casual, ¿sí? Voy a hacer mención de muchas cosas que solo son a nivel de un conocimiento, es decir, como la consonante Hei. Se le abre una ventana para tener una revelación de algo más, ¿vale? Vale la pena indagar todos los asuntos, pero no es posible porque vamos a necesitar 20 horas para desmenuzar lo que voy a presentar aquí de una forma bastante compacta, así, no sé, ¿vale? La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Elohim aleteaba por encima de las aguas. No es casual que la raíz de donde viene la palabra hebrea, que ha sido traducida en Corona de Jerusalén con oscuridad, define un estado en cual el poder del oscuro absorbe la luz, y al no rebotarla, la absorbe de modo que no se ve la luz, ¿va? La absorbe dentro de mí, es decir, anula la capacidad de luz de alumbrar. Bueno, la luz son colores, y lo que hace la oscuridad es absorbir la luz, o los colores no rebotan nada. Hemos hablado creo que sobre esta realidad en el estudio sobre el libro de Zacarías, en algún momento creo, recuerdo yo, cuando hemos hablado de los colores de los caballos, más exacto. Ahora, esta palabra que sale en el texto hebreo, Hoshek, ¿vale? Es esta que puso aquí el hermano Hoshek. ¿Quién puso? Hoshek está con Het, sí. Bueno, aquí Irina, ¿vale? En el texto hebreo dice Vehoshek, tiene sentido tanto físico, esta palabra Hoshek tiene un sentido tanto físico como espiritual. Así que parte de significar oscuridad o tinieblas también se usa para describir el estado de miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, todo lo que forma parte se asocia a esta realidad, lo negativo, ¿vale? Recuerden el detalle. Es importante tener en cuenta que el pecado devolvió este mundo en el estado en cual se encontraba la tierra en su fase inicial. De modo que es bueno que en este contexto tener en cuenta lo que dijo Yohanan en 1 de Juan capítulo 5 verso 19. El mundo yace ¿en qué? En la maldad. El sentido de maldad es el mismo que Hoshek, que es decir, oscuridad, tinieblas. Es decepcionante, de aquí el título de este estudio. Es decepcionante si uno se encuentra en este estado. ¿Qué es la oscuridad? Es un estado en cual no hay perspectiva, no ves el final de un posible camino, no tienes esperanza, no sabes si hay remedio para un estado tenebroso en cual puedes encontrarte, etc. Pero las Sagradas Escrituras hebreas nos enseñan que hay un tipo de luz que es producto de alguna lumbrera, y este tipo de luz es capaz de vencer el poder de absorción, es capaz de vencer el poder de absorción de la oscuridad, de modo que esta luz puede alumbrar hasta en la más profunda oscuridad, ¿vale? Hemos dicho que hace la oscuridad, lo que hace el negro, el color negro, absorbe la luz, ¿vale? Hay un tipo de luz, ¿vale?, que es tan potente que puede alumbrar por encima del color negro, de lo que representa la oscuridad. El verso 3 y el verso 4 de la Biblia describe que el Elohim viviente hizo luz en medio y sobre la oscuridad, y que estableció una barrera entre estas dos potestades. Todo esto no por casualidad, se dio antes de que fueran creadas las dos principales lumbreras. Las lumbreras fueron creadas, se menciona en Génesis capítulo 1, verso 14 al 16, se habla de las dos lumbreras principales que deben alumbrar de día y la otra en la parte de noche. Es lo que dice el texto. Ahora, en la vida espiritual de una persona o de la nación de Israel, hablamos desde esa perspectiva, siempre vamos a hablar aquí de todo el pueblo. La parte llamada noche o la oscuridad se hizo y se hace presente debido a ciertas causas, ¿vale? Es decir, la oscuridad no viene de por sí. En la vida de una persona o en la vida del pueblo de Israel, la oscuridad no viene de por sí. Viene por una causa o por ciertas causas. La presencia de este estado de oscuridad, sea sobre un hijo de Israel o sea sobre todo el pueblo de Israel, solo es consecuencia de unos actos
que nos llevó de regreso al estado original en cual se encontraba la tierra en un principio, ¿vale? Vamos a hablar en Yohanan, en la cita de primera Juan, pues se refiere al mundo entero. Pero a nosotros no nos interesa en este contexto o en este tiempo que tiene las cosas que hay en este mundo, nos interesa lo que tiene que ver con nuestro pueblo y con nosotros de una manera efectiva, es decir, como persona presente, persona parte de Israel o como en relación a los hijos de Israel, ¿vale? Entonces vamos a centrar el asunto no a nivel del mundo, aunque aplica a nivel del mundo, porque esta oscuridad de maldad pues aplica sobre todo. Pero el Elohim de Israel llamó al pueblo de Israel para hacer luz, pero parece que hemos llegado a un estado totalmente opuesto y luz no hay nada, ¿vale? Entonces la pérdida de luz o el estado en la oscuridad es consecuencia de algo, ¿vale? En este caso. Pero las Sagradas Escrituras comienzan con la esperanza que alumbra en medio de la oscuridad. Este hecho nos indica que independientemente de cuánta oscuridad hay sobre la vida de esta tierra, es decir, sobre el alma o la mente de una persona, el pueblo, hay un poder dispuesto a superar todo este estado negativo como de negatividad, porque lo negro o lo oscuro no solo es un estado en sí, también proyecta o produce un estado de negatividad. Si bien ya sabe que una persona que es melancólica está predispuesta a pensamientos negativos, entonces se pega de su alma muchas cosas negativas, porque está predispuesta a un estado más de se siente mal, es decir, se absorbe dentro de sí, es más propensa, ¿vale? A padecer de cosas que uno mismo lo crea a través de sus propios de sentimientos que no son buenos o de pensamientos que no son buenos. Este hecho nos indica, este hecho de que las escrituras comienzan con la tierra, bueno, está cubierta, envuelta en la oscuridad, pero hay un remedio. Entonces, las escrituras comienzan en la oscuridad se hizo luz, ¿vale? Y Elohim separó la luz de la oscuridad. Hay esperanza en estas palabras, ¿vale? Si bien vimos que la oscuridad es en sentido espiritual, no. Si bien vimos que la oscuridad tiene un sentido espiritual, es decir, no tanto se refiere solo a la parte de noche, sino que también tiene un sentido espiritual, la luz es lo opuesto. Es decir, si la oscuridad es una falta de perspectiva, de visión, de esperanza, no sé lo que hay más allá, no sé qué hacer, es decir, estoy incapacitado como un preso que se encuentra, una persona esclava que se encuentra preso, pues no sabe si tendrá libertad algún día, o está condenado para siempre a la esclavitud. La luz, ¿vale? Fue separada de la oscuridad, es lo opuesto, ¿vale? ¿Qué significa esto? Perspectiva, visión, seguridad, confianza, que una sola palabra es todo lo que se define con la palabra que nosotros conocemos, emuná, la emuná hebrea. No hay una otra emuná que no sea hebrea. Fuera de la emuná que es hebrea, obviamente hay fe en el mundo, pero la fe es el sentido más pobre en cual se vierte o se traduce esta palabra emuná. La consecuencia de los repetidos fallos en contra de los principios de la Torá nos llevó como persona y como nación hebrea a rebajarnos más y más en un estado de oscuridad de tinieblas. Pero por bendición el Elohim de Israel nos dispuso, con el verso 14 de Génesis capítulo 1, una serie de ayudas que nos sirve como medios de instrucción de cuál agarrarnos en estas tinieblas a fin de poder levantarnos nuevamente. En ese sentido, bueno, hemos desarrollado el estudio de las letras hebreas, hemos visto este proceso de restauración que es el kenegdo, es decir, todo el alefato hebreo es una ayuda idónea, ¿vale? Que en este caso me sirve para poder encaminarnos, ¿vale? Pero no es todo, tenemos muchas otras instrucciones aquí. Hoy vamos a hablar de otra forma, de otra perspectiva que tiene el mismo propósito, ¿vale? Servir de ayuda. ¿Con qué fin? A devolver al hombre al estado original en cual fue creado perfecto, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sabemos que independientemente cuán fuerte y oscura puede ser la noche, la luna alumbra en medio de sus tinieblas. Pero la luna no alumbra siempre. ¿Por qué? Hay una explicación por qué la luna no alumbra. Bueno, hay varias. Hoy estamos en un momento cuando la luna no alumbra. ¿Por qué? El cielo está despejado. Y aún así la luna no alumbra. Habla Irina, sí. Porque la luna nada más alumbra en la noche, no en el día. Ah, no. Eso es obvio. Por eso hemos citado Génesis. Hemos dicho, he puesto el sol para el día, la luz para la noche. Obviamente no va a alumbrar de día porque de día reina el sol. Estamos en un día que se llama Yom HaKesech. Hemos dicho
un tiempo en cual la luna no se ve. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre esto también, ¿vale? Cabe la posibilidad también que eso es un extra, esto hablamos del tiempo normal, que haya nubes y que la luna no se ve. Así que normalmente la luna alumbra, pero hay momentos, ¿sí? Eso es una metáfora, ¿vale? Todo esto, si le toma solo siguiendo las palabras literales que voy a hablar, van a escuchar astronomía, otra cosa, ¿vale? Si tratas de saber, eso es instrucción, enseñanza, y hay un mundo espiritual sobre el cual tenemos que conocerlo y saberlo y vivirlo y aprenderlo y enseñarlo, entonces van a percibir las palabras de una forma, de una otra perspectiva, ¿vale? Entonces, independientemente cuán fuerte o oscura es la noche, la luna alumbra en medio de las tinieblas, ¿vale? Aunque la luna no siempre alumbra y no por nada fue creada para mostrar un tránsito de crecimiento como uno de descenso en un intervalo de 28 días. Es decir, hay un tiempo de crecimiento y de descenso, ¿vale? Desde cuando sale, cuando se pone el espacio de tiempo para alumbrar son 28 días, nada más, ¿vale? Ni menos. Para que durante un espacio resumido entre 24 y 48 horas esté en una fase que se llama oculta. Esto es lo que se llama el tiempo y la hora que nadie sabe, sobre el cual habló Yeshua. Nadie sabe el día y la hora, conocen la expresión, ¿vale? Aquí muchos interpretan lo que sea. Cuando uno conoce la cultura, entiende que las palabras de Yeshua en los escritos de los apóstoles tiene una connotación exacta, te dirige con el pensamiento a este espacio de tiempo, en cual la luna no se observa, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay dos testigos que sí están pendientes para que lo observan. Eso es sí, como dijo el hermano Amparo al principio. Pero esto no está puesto así por casualidad. 28 días de visibilidad, 24 y 48 horas que no se ve. A ver, no estamos hablando, espero que entiendan que no estamos hablando de astronomía, no vamos a hacer eso, o del ciclo de los astros, aun cuando esto es así. Es decir, sí que hablamos de esto, pero no es astronomía lo que estamos haciendo, no vamos a dar una clase de geografía o de el ciclo de los astros, eso pueden ir a la escuela, una clase y aprender sobre el ciclo de los astros, ¿vale? Estamos hablando de realidades espirituales que suceden en la vida personal como nacional de nuestro pueblo hebreo. El caso es que en la vida personal puede haber un crecimiento de identidad como de valores espirituales y puede haber un descenso, ¿vale? Inclusive un estado en cual parece que la oscuridad ha vuelto a recuperar su absoluta potestad tenebrosa sobre un alma como sobre todo el pueblo o sobre todo el mundo, ¿vale? Por eso, la luna, o lo que hablamos sobre la luna, es una enseñanza, una guianza para que nosotros entendamos la realidad espiritual, que no se nos enseña de una forma directa, sino indirecta. Está hablado en un tipo de mensaje que es fácil de entender para un hebreo, ¿vale? Ahora, como nosotros estamos así, todavía no hay una estructura de un hebreo, hay que recuperar esta identidad que hemos perdido. Por eso tenemos que compaginar esta realidad que es física y tiene una enseñanza espiritual y tratar de entender la teoría para ver cómo lo aplicamos, en qué medida esta habla sobre nosotros, ¿vale? Así que no hablamos de astronomía, sí vamos a hablar de ella, hablamos de los astros y de sus funciones, sus movimientos, para que nosotros aprendamos qué relación espiritual se nos enseña, ¿vale? Por una parte, aprendemos cómo hacer los cálculos del tiempo para nuestros valores, pero por otra parte, nos capacitas estas enseñanzas, nos capacita como personas para ser cabeza, para tener dominio, para tener una identidad. Esas son enseñanzas que no se le da a ningún otro pueblo, ¿vale? El caso es que en la vida personal puede haber este crecimiento, ¿vale? Tal como la luna comienza su crecimiento, el cuarto creciente, y después fase de luna llena, después comienza el menguar, descrece hasta que desaparece, y así sucede en la vida espiritual, tanto de las personas como a nivel del pueblo también ha sucedido, y nos encontramos en esta fase donde la luna está oculta, es decir, parece que no hay perspectiva de más allá, ¿vale? Por muchos años, como está escrito en otra profecía, mi pueblo estará sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto, sin terafines, sin nada, ¿vale? Es lo que vimos explicado esto en la serie Profecías al Día, un capítulo de las Escrituras. Pero aún así, ¿vale? Esto tenía que ser así, por una razón, por una causa. Las Escrituras nos dan detalles de por qué
y nos explica cómo se dará el remedio, el resultado para que haya una rectificación y una restauración de los valores antiguos perdidos, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, sin pilares de culto, sin terafines, sin nada, sin sacerdotes, es como estar en esta parte o en esta fase donde la luna efectivamente está oculta, no se ve, ¿vale? ¿Qué se ve? La oscuridad, es lo que aparece. Falta de verdad, falta de conocimiento, dice, en este contexto, dice, mi pueblo perece, dice el libro de Zacarías, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. El conocimiento y la luz son dos cosas que van de mano, es decir, se hablan de la misma cosa. Entonces, en este estado tenebroso se puede caer a menudo cuando falte el conocimiento. ¿Qué sucede? Sucede que los ojos que no se adiestran a observar los detalles cuando leen las escrituras, pues obviamente no tiene perspectiva. Y al no tener perspectiva, porque no tiene los einaim, los ojos limpiados, no ha pasado por ese proceso de purificación, no tuvo en cuenta el consejo del testigo fiel, ¿vale? Que está en Apocalipsis 3. Entonces leen las escrituras, pero no ve. Digo así porque yo he estado. Entiendo esta realidad porque he estado en esta realidad. Y sé cómo es leer, no una, sino dos, sino tres, sino 1000 veces un mismo texto y no ver nada. Hoy lo vi. Y hoy lo comparto con ustedes, ¿vale? Eso así. Hay un detalle demasiado relevante y poderoso en sí, oculto aunque a la vista de todo lector superficial, pero es revelador ante ojos que se disponen a fijarse en los textos bíblicos bajo la guianza del Ruach HaEmet, es decir, del espíritu de la verdad. Os explico. Como he dicho, la luna en sus fases es una revelación a nivel espiritual. Y como la luna no alumbra por un cierto espacio de tiempo, durante este espacio, la oscuridad parece que envuelve el mundo, de modo que parece que sobre una persona se amontona la sombra de la oscuridad. Sucede que inclusive cuando parece que el poder del maligno ha vuelto a obtener el dominio sobre lo que hay bajo la bóveda celeste en la faz de la tierra, se incluye las almas, es decir, sobre las personas. Aun cuando la luna no alumbra, existen, ¿saben qué? El hermano José hizo la serie. ¿Pero existen qué? Os se pregunto, si la luna no existe de noche hablando y no alumbra, ¿existen qué? Por eso si nombro al hermano José, porque él citó los textos en hebreo de Génesis, verso por verso, cada semana 2. A ver, Irina. ¿Existen las Kohar, las estrellas? Fíjate, ¿quién presta atención a los detalles? ¿Lo sabía el hermano José? No lo veo bajo ese punto. Bueno, no importa. Cuando la luna, el tiempo está dividido, parte de luz, parte de noche, ¿vale? El sol obviamente reina, domina de día, alumbra de día, pero en la parte oscura está la luna, ¿vale? Básicamente se habla mucho sobre el sol y la luna en las escrituras, incluso en el texto de Génesis, pero ¿qué sucede cuando la luna está en su fase oculta? Está el mundo, las personas, las almas dejadas en completa oscuridad al merced del mal. Por eso Adonai es muy bueno. Existen las estrellas. Aun cuando la luna no alumbra, existen las estrellas. ¿De qué estamos hablando? ¿De esos astros? Esto está bien oculto aquí, mucha verdad. Bueno, vamos a ver un poquito de ella. Estas, las estrellas, salen al final del verso 16. Génesis 1, capítulo 1, verso 16. Es decir, el texto comienza con el verso 14, que a menudo se cita. El verso 15 habla del sol y de la luna. El verso 16 también habla del sol y de la luna. Y termina el verso 16 con dos palabras. Y las estrellas. Bueno, que son tres. Algo que a menudo pasa desapercibido. Las estrellas alumbran en cierta medida de una forma constante e independiente de si la luna es visible o no, y por lo tanto alumbra si es oculta o no la luna. Estrella en hebreo, aquí está la palabra, a ver si la encuentra, Kokab, y está, no tiene la traducción también. Las estrellas, bueno, las estrellas no solo cumplen con el deber de alumbrar en cierta medida, sino que también cumple la función de ser un mapa, guía, para una buena navegación. ¿De quién? De los viajeros que viajan sobre la faz de la tierra. En Génesis capítulo 15, verso 5, las estrellas sirven como indicativo para, como metáforas para describir ciertas personas, ¿vale? Y las estrellas, bueno, en el caso de Abraham, deja constancia de que sobre la existencia del linaje de Abraham, que será como las estrellas. Entonces, viendo las estrellas desde esta perspectiva, ellas se usan como metáfora para describir ciertas personas que cumplen con el propósito estable de proveer ciertas luz de una forma constante, aun cuando parece que no hay más perspectiva de ver el final de un camino. ¿Por qué?
porque la luna está en su fase oculta, con lo que hemos dicho que esto significa. La palabra hebrea para estrella se asocia con la palabra koach, cuyo sentido es ser firme, tener fuerza en el sentido positivo, porque puede haber fuerza en el sentido negativo, ¿vale? Fortaleza, ser potente, idóneo, tiene más sentido, ¿vale? Koach es el sentido o el propósito de aquellos que se sitúan, como está escrito en la metáfora, en la brecha o en el cruce de los caminos, como centinelas sobre los muros de Jerusalén o sobre los montes de Efraín, como voz que habla detrás de uno. Son alusiones o metáfora que le indica a una misma cosa. Esto para aludir al estado desapercibido de las estrellas. Que de tantos versos, tanto hablar de la luna y del sol, ahí aparece lo último y las estrellas. No se le da tanto énfasis. Tal cual se pasa, por lo tanto, se pasa por alto la potestad de estas estrellas que se menciona al final de Génesis 1:16. Asimismo, en todas las referencias a estas estrellas no se identifican ni se nombran las personas porque prevalece la bendición de su existencia, es decir, el propósito de la función por cual el Creador las estableció en el firmamento de los cielos. Bien, por aquellos que se agarran y se fijan en la luz que proyectan estas estrellas, proyectan cuando no ven o no verán la luz de la luna o del sol, hay una bendición, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquellos que se agarran o se fijan en la luz de esas estrellas pueden, aún en la oscuridad, cuando falta la luz de la luna, obviamente el sol no reina de noche, estamos hablando de un tiempo de tinieblas, ¿vale? Hay una bendición para aquellos que deciden navegar o guiarse en el camino de la fe, en la luz de las estrellas, cuando no hay perspectiva de otra lumbrera que les ilumine sus ojos, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede llegar el momento de que la luna esté oculta. Regresando al momento actual, donde nuestra atención se centra en las próximas festividades de consagración, regresamos al calendario hebreo. Vamos a dar un poquito de tiempo para este calendario nuestro. La mayoría de las naciones, hemos dicho, cuenta los meses en función del sol, mientras que el pueblo de Israel cuenta con la luna. Desde la perspectiva espiritual, el sol es un término asociado a la deidad o a una deidad. Es decir, puede ser en forma genérica, a saber a cuál, pero en forma específica hay una cierta deidad conforme a cada pueblo que es venerada bajo el concepto solar. En este caso, el sol es una deidad astral. Y la luna, aunque es un astro más pequeño, también es dedicada a una cierta deidad femenina en este caso. Dentro de los valores hebreos, y en contraste con la forma de asociar el calendario solar, como lo ven las naciones gentiles, el calendario hebreo regula los meses de acuerdo al avistamiento del primer filo creciente de la luna. Si bien el sol está asociado a la deidad, Israel no regula su calendario en base a un concepto o creencia sobre la deidad, porque el poder de Israel en cuanto a fijar la base para su calendario brota de los principios que están en la Torá, ¿vale? Entonces no tiene en cuenta el concepto de deidad asociado al sol para guiarse, para establecer el calendario o cálculo calendarístico en base al sol. ¿Por qué? Porque el fundamento del pueblo de Israel no depende del sol, aunque el sol está asociado al concepto de la deidad. No depende en este caso, no se rige con el sol. ¿Por qué? Porque el fundamento sale de la Torah. No necesito, aunque venga un ángel, dijo Moisés e incluso Shaul, con otro evangelio para decir yo soy tal y cual. Yo te mando el calendario de Enoch, por ejemplo, los noajidas, estos que usan los libros de Enoch y de los jubileos, Enoch. Entonces sacan un calendario que no tiene nada que ver con los principios de la fe hebrea y con la Torah. Pero bueno, alegan que una deidad, un espíritu, un ruach, ese es el concepto que se da los lunáticos, los lunares, que bueno, son más o menos lunáticos. Entonces, dicho de otra forma, mientras que las naciones ordenan sus años en base a la deidad a la que sirven, el pueblo de Israel regula su calendario en base al fundamento que está en la Torá y por medio del mismo evalúa o regula sus años de acuerdo a los estatutos de su Elohim. Hay un otro orden de prioridades y de ideas. La palabra hebrea para luna es yareach. Este término aparece con frecuencia en la Biblia y en la literatura hebrea y se utiliza para referirse a la luna como un objeto, como un astro celestial, a la vez que el lenguaje hebreo le da un significado simbólico. Es usado como metáfora, como hemos venido diciendo. Esta palabra
Yarreaj tiene una estrecha relación con el término Iraj, que significa mes lunar. Como el mes lunar siempre comienza con la aparición de la luna nueva, que se renueva básicamente, es lógico que la palabra para luna esté relacionada con la palabra para mes. Esto refleja la importancia de la luna en el calendario hebreo, que es un calendario lunisolar. Fue en Egipto cuando por primera vez se indica a Israel que debe dar comienzo al año y por lo tanto a los meses hebreos, iniciando con Rosh Hodesh, que literalmente significa cabeza, la cabeza del mes. Rosh es cabeza, vimos en el estudio sobre la consonante Resh, ¿vale? Mes es Yareach Hodesh, Rosh Hodesh. Es bueno que leamos en Éxodo capítulo 12, verso 1 y el 2, son dos versos que son importantes, y dice lo siguiente, donde dice, Adonai habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, estamos en Egipto, por eso recibimos esas instrucciones aquí, y Adonai no nos saca de aquí para llevarnos a la tierra de Israel para que aquí nos dé la enseñanza, ¿vale? Por eso el orden de las enseñanzas sigue un patrón, un tipo. Entonces, para entender las cosas o el futuro, basta ver el pasado. Entonces, a la luz del pasado podemos percibir de una forma bastante clara nuestro presente y el futuro, porque vemos el presente en cual se encontraba Israel cuando recibieron esas instrucciones y el futuro. Este futuro de nuestros padres desde la perspectiva de ellos también es nuestro manual de instrucciones y a nosotros nos ayuda, nos capacita para saber, a ver, qué camino no tomar y qué camino tomar. Porque así tenemos el ejemplo de ellos. Vimos el mal, vimos la instrucción y sabemos qué cosa elegir con sabiduría. ¿Vale? Entonces, Adonai habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, ¿cuál estaban en Egipto? A saber, ellos tenían un calendario, pero este mes en cual ellos se encontraban, dice, será para ustedes el comienzo de los meses. Es decir, hay un mes en cual se encuentra, este tiempo, este espacio, lo que se refiere allí en aquel contexto, para vosotros es el inicio de los siguientes meses. Es decir, hace un corte en los valores de tiempo que tenía y le da un nuevo comienzo. Será para ustedes el primero de los meses del año. En un otro contexto se indica con exactitud cuándo es este mes. El detalle identifica que el primer de los meses hebreos inicia cuando se aprecia que el grano de la cebada está en su fase de desarrollo o de crecimiento o de madurez que se llama Aviv. No es el fase completo del grano maduro, ¿vale? Es una fase donde el grano Aviv es una fase donde el grano de cebada está desarrollado pero bastante blando, no está duro, ¿vale? Está bastante blando, ¿vale? Cuando se observa esto, dice, ese es el tiempo, el espacio, cuando el mes, cuando se avista este estado de madurez, se llama Aviv. De aquí viene el nombre del primer de los meses hebreos. Este mes se conoce mejor con el nombre babilónico, Nisan. El nombre babilónico tiene un sentido, tiene que ver con la lluvia, tiene una lógica, ¿vale? Pero el nombre hebreo tiene fundamento, es decir, no solo es cuestión de lógica y de contexto, parte de una realidad y además de esto tiene un contenido espiritual de conocimiento, de información, de cual carece el término babilónico Nisan. Por eso no usamos el término Nisan, como tampoco el nombre que igual es del séptimo mes Tishrei, pero este nombre carece del poder que contiene el nombre Etanim, que es la palabra hebrea para el séptimo mes. ¿Vale? Eso es una anexa en uno de los estudios, verán que se usa, que usé bastante este nombre Nisan, porque el estudio está dedicado no está en exclusiva para los que estudian la fe hebrea, es abierto para todos, entonces tiene que tener cierto contenido. La gente está acostumbrado a este nombre babilónico más que al hebreo. Hasta el año 357 de la era común, el comienzo de los meses se anunciaba desde Jerusalén, de parte del Sanedrín, a todo el mundo israelita. Me gustó un párrafo que lo encontré en una página llamada Enlace Judío. No es que la recomiendo, pero bueno, voy a citar de ella. No voy a tomar la idea porque es bueno el contenido, así que lo voy a leer literalmente, tal cual. Y dice lo siguiente, lo cito porque este concepto, es decir, el concepto que comparten esta página, no es caraíta, es lo contrario, pero me extrañó encontrar esta explicación, por eso la cito. ¿Vale? Lo leeré en forma integral porque la idea se alinea al concepto que nosotros seguimos sobre la observancia del avistamiento del filo de la luna para establecer los comienzos de los meses hebreos, a diferencia del judaísmo rabbanita, a cual pertenece incluso esta página, que ya no sigue el protocolo antiguo.
¿Vale? Dice este artículo así. El inicio de un nuevo mes, Rosh Hodesh en hebreo, en la antigüedad se determinaba por observación. ¿Vale? El comienzo de un nuevo mes estaba marcado por la aparición de la luna nueva o luna creciente. Y era cuando observadores reportaban al Sanedrín el haberla visto. Y después de verificar con 2 testigos, proclamaba el inicio del nuevo mes. Esto era muy importante, pues servía de base para celebrar las otras festividades del calendario hebreo. El Sanedrín mandaba mensajeros para avisar cuándo había empezado el mes, es decir, hablando de esos testigos, que eran 2. Según la Torá dice, todo testimonio tiene que estar respaldado en base a 2 o 3 testigos. En este caso mandaba 2 que sean con testigo. Entonces el Sanedrín mandaba mensajeros para avisar cuándo había empezado el mes, es decir, cuándo había visto el Hodesh, el Rosh Hodesh, el filo de la luna. La aparición de la luna se anunciaba al día siguiente. Obviamente, si yo voy a ver esta tarde, por la mañana se anuncia. Total, toca parte del mismo día, no es decir al día siguiente, conforme al concepto greco-romano en cual está el calendario moderno. Desde la perspectiva del calendario hebreo, si se avistaba por la tarde, porque obviamente cuando aparece la luna, por la mañana, en el mismo día se tocaba, se anunciaba. Entonces la aparición de la luna se anunciaba al día siguiente con el sonido de las trompetas y se celebraba con fiestas familiares. Todavía se sigue celebrando en el judaísmo. Hay una práctica específica para este comienzo, no hablamos de ellos, no está en la Torá, ¿vale? Más detalle en este sentido sobre el filo, la aparición, los testigos, el proceder antiguo, ¿vale? La diferencia entre el judaísmo caraíta, también el rabanita, todo eso está en otros estudios. Uno de ellos se lo recomiendo en ese sentido, pueden estudiarlo. Hay una enseñanza bastante completa en un PDF que se llama Historia del origen de los meses hebreos. Y sobre este PDF sí, tengo que informar que es un estudio que tiene algunos errores de letra. Es decir, debería estar escrito la letra J en lugar de la H. Vale, por ejemplo, debería haber escrito Hadasha con J, no como está escrito con la consonante H, ¿vale? Y así también Hodesh, no con J, no con H. Esta palabra hebrea inicia con la consonante Het, ¿vale? No con la consonante Hei. Hadasha y Hodesh, ¿vale? No inicia con G, sino con Het, que a menudo se confunde. Quien desea la edición de este PDF corregida, me la pida, y quien la descarga de las redes donde está disponible, que tenga en cuenta que hay posibles errores de letras en el texto y así que no me sojuzgue demasiado. Vale, no digo por ignorante. Bueno, no es una ofensa, que me dice que soy ignorante de las letras del texto, que hago confusión. Bueno, suele pasar, es normal. Nunca he dicho que yo soy un buen conocedor del hebreo, yo lo estudio para buscar el contenido que hay detrás de la palabra más que la letra, conocer el idioma en sí mismo. ¿Vale? No es esto es decir, yo tengo mi propósito. Otro comentario que os citaré de la misma página, creo, y cual viene bajo un nombre que es Aranza Gleason, dice lo siguiente. Debemos partir del hecho que el día lunar es de 29 días y 12... Vale, voy a leer de nuevo. Debemos partir del hecho que el día lunar es de 29 días y 12 horas, pero en su calendario funcional no se puede contar medios días, ¿vale? Por eso el calendario hebreo alterna meses 29 con 30, porque hace un equilibrio entre los meses. Pero las fases lunares o el tiempo lunar es de 29 días y 12 horas. Por lo cual había meses que se contaba como meses de 30 días y estos serán llamados Malei Hodesh, es decir, que es un mes completo. Meses que se contaba como meses de 29 días, que se llama Haser Hodesh, que es mes incompleto. La de 20 no se puede, no hay meses de 30, no hay meses de 29. Hay un término en medio. Entonces, el que está menos es Haser Hodesh y el que está de más, Malhei Hodesh. Entendemos que hay un equilibrio entre esto porque la luna tiene una fase completa en sus revoluciones de 29 días y 12 horas. Eso no es casualidad, nunca es así. Puesto, bueno, no encontró Elohim otra forma tuve que agregar 12 horas más. No podría dejarlo así. Bueno, por eso nuestro pueblo es distinto y tiene que ver con, si tiene en cuenta la luna más, no tanto el sol. ¿De qué dependía? Entonces el avistamiento del
del Rosh Hodesh. Dice, ¿de qué dependía? De que 2 testigos vieran el nacimiento de la luna y lo registran frente al Sanedrín. El Sanedrín es la asamblea de los sabios. Incluso la explicación está aquí. Bueno, este es el artículo. Fueron 2 párrafos, me gustaron y lo compartí así. En base a lo dicho, seguimos la observancia del ciclo lunar solo para determinar el principio y el final de cada mes. Al mismo tiempo, marcamos los años contando normalmente 12 ciclos lunares. 12 ciclos lunares equivalen a 354 días. Pero como se ha probado, un año solar tiene 365 días. Debido a esta discrepancia de 11 días a lo largo de un año, de diferencia entre las revoluciones lunares y solares a lo largo de un año, cuando no se emplea una corrección, las fechas de calendario hebreo se adelantarían 11 días cada año. Entonces, sin un ajuste correspondiente, este calendario crea un problema en las fechas de las festividades del Elohim de Israel. Pero para que no tengamos problema con este desfase, las instrucciones para las festividades incluyen la estación del año en la que estas deben caer. Así bien puede ver en Éxodo capítulo 23, verso 15, donde palabras como el tiempo señalado en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Esos son patrones. Son algunos de los factores que nos ayuda a posicionarnos en las fechas correctas, ajustando el calendario a las estaciones del año agrícola. Aviv es la primavera, la época en que el grano temprano empieza a estar listo para la cosecha. Si la fecha de Pesaj se celebra 11 días antes, siguiendo solo el mero ciclo solar de cada año, es decir, si nosotros tenemos un calendario solar, no tardaría mucho en caer el Pesaj en invierno, luego en otoño. Para corregir la discrepancia entre el tiempo lunar y el solar, la tradición hebrea dicta que se inserte un mes adicional cada cierto número de años. Este mes adicional no es llamado el tercer mes, no, el mes 13, sino que es llamado Adar 2, porque el último mes hebreo se duplica, ¿vale? Se reajusta de esta forma el calendario para que los meses permanezcan siempre en las estaciones correctas. Esos son algunos de los principios que nos ayudan a regular los tiempos para así siempre cuando llegamos al momento de la festividad, una de ellas que es Bikurim, donde se nos requiere en moda específica la cebada, que no por casualidad se puede presentar Carmel o Aviv. Eso según sucede en la rotación del tiempo, a causa de esta desfase, cuando tenemos que injertar el año 13, obviamente la cebada, como fue el caso el año pasado, en cual tuvimos que injertar el año 13, no el mes 13, pero el Adar 2, duplicar el mes 12, ¿vale? Obviamente las evidencias era que el grano ya estaba bastante maduro, claro, se encontraba en su estado que las escrituras declaran Carmel. El grano Carmel tiene que presentarse molido, el grano Aviv se tiene que presentar tostado. Bueno, todo eso está explicado en los estudios que antes recomendé y hay otros más, ¿vale? Entonces, para librarse de algunos errores que se profesan en los sismos, tengan en cuenta la instrucción que está en Números, capítulo 10, verso 10. Se suele decir, vale, lo que se suele decir lo voy a decir después. En esta ocasión voy a citar la edición Biblia Lenguaje Sencillo. Es más clara el sentido. Números 10, 10 dice, toquen también las trompetas, ¿vale? Es una palabra que está en plural, bajot, sot, serot, como sale literalmente en el texto. ¿Cuándo? ¿Vale? Toquen también las trompetas, como bien dijo el texto que le cité literalmente, me gustó, porque es una página judía que sigue el calendario rabanita. ¿Vale? Pero el calendario rabanita no se ajusta a los valores caraítas que nosotros seguimos, que están en la Biblia. ¿Vale? Por eso me pareció tan raro que decidí leerlo integral y citar incluso la fuente donde lo encontré, porque el artículo es bueno, es verdad, es historia, forma parte de nuestra cultura, no es algo. Descarta también el concepto de los lunáticos, tienen una fobia que el Shabbat es sábado y que el sábado es de Saturno y que no sé qué otra cosa, que bueno, nada que ver. Nosotros guardamos una línea de secuencia independientemente del resto del mundo. Es más, los romanos ajustaron su calendario, su forma de cálculo al calendario hebreo. Nunca sucedió al revés. Nunca los hebreos se ajustó al principio del calendario romano. Ahora, lo que hicieron los cristianos y los movimientos mesiánicos que hay dentro del cristianismo, que salieron, que por aquí tomaron nuestra cosa, y con ellos, y sobre ellos está hablando estos lunáticos, ¿vale? Tienen su confusión, no tiene nada que ver.
Por eso, para todos los detalles hemos hecho estudios para aclarar y separar y poner el punto sobre cada detalle. Vale, volvemos al número 10. Toquen también trompetas. Me gustó la traducción, está así. Otras son confusas, esta es clara. Y usa la palabra que es correcta en el texto hebreo. ¿Cuándo? Cuando sean día de fiesta, que es Moed, la palabra Moed, a principios del mes, que eso es Rosh Chodesh, son lo que dicen las palabras en hebreo, y al presentarme ofrendas, que ofrendas son de dos tipos, Olaj y Shelem. Cuando lo hagan, dice, yo me acordaré de ustedes. La ordenanza no es tocar el shofar, como se suele creer y practicar en las dichas comunidades de raíces hebreas, sino que se deben tocar trompetas, lo que dice el texto. Para conocer la diferencia entre trompeta y shofar, vean un ejemplo que está en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 28. En este verso pueden apreciar los dos términos hebreos que se escriben de dos formas distintas, obviamente, que no tienen nada que ver uno con el otro, que una es trompeta, otro es, voy a leer el texto, dice, sonido del cuerno, dice en la edición Corona de Jerusalén, el cuerno, van al hebreo, verán que es la palabra shofar, y trompetas, obviamente no hay shofar, es hatzotzerot, es una buena palabra difícil de leer, al menos para mí, ¿vale? Cuerno, que es shofar, y trompetas, címbalos con gran sonoridad, ¿vale? Lo que dice aquí, Primera Crónicas 15, verso 28, ¿vale? Hay muchos más versos donde están los dos, tanto trompeta como shofar, dentro del un mismo texto para que se aprecie la diferencia entre los términos. En nuestros estudios sobre la convocación de Yom Truach encontrarán más evidencia sobre el uso de las trompetas como sobre el shofar. En el Salmo 81, verso 2 y el verso 4 se dice que con el shofar, que es el cuerno de carnero, se cantaba el sonido llamado teca en el momento de los renuevos del mes, en el día de Moed. En ese sentido no tengo de todo claro si el texto se refiere al día y la hora que nadie sabe, que en hebreo es Yom HaKesech, sobre el cual tenemos un estudio con este nombre, y hay 2 audios también en YouTube, o si se refiere, o si el Salmo 81 puede referirse o puede ser una alusión a la frase de la luna nueva, cuando en este caso obviamente es plena, porque los textos, yo no lo entiendo bastante bien, no me es tan claro, y obviamente si la palabra define algo pleno, se puede entender que se refiere a la luna nueva, a la luna llena, no a la luna nueva, ¿vale? Pero si en este caso se refiere a la luna nueva para tocar el shofar, aquí el shofar se tocaba en el año Jovel, que es el jubileo, antes de Sukkot, una vez pasado el momento de las expiaciones, y en este entorno se da el momento de que la luna está en su fase llena. Como sea, el shofar es asociado a los tiempos precisos de 2 convocaciones sagradas, ¿vale? Entonces, para el comienzo de los Rosh Chodesh, según la indicación, no se toca el shofar, se toca la trompeta. Excepción puede hacer la festividad de Yom Truach, pero Truach no significa ni la festividad de trompetas, porque Truach obviamente no significa trompetas, y Truach no significa shofar, porque sería Yom HaShofar, la festividad del shofar. Pero bueno, por eso hemos hecho estos estudios, está en audio por escrito para explicar lo que representan, lo que significa este término Yom Truach, ¿vale? Aparte del toque de las trompetas y presentar los 2 tipos de sacrificio para esta festividad de Yom, este momento de Yom de Rosh Chodesh, del día que da comienzo al mes, la Torá no ordena ningún otro ritual para celebrar Rosh Chodesh. Cualquier otra cosa que se le añade a esta día cabeza del mes, Rosh Chodesh, es de orden humano y no necesariamente debe ser visto como una práctica mala, salvo que éstas se presentan como ordenanzas de Adonai o si tratan de sobreelevarse en autoridad más de lo que la Torá establece, ¿vale? Hay que tener equilibrio y sentido común entre las cosas humanas, que no siempre son malas, y las ordenanzas de la Torá, que no son cuestionables. Números capítulo 28, del 11 al 14, se menciona que sobre los sacrificios, que son llamados Olaj y Shelem, se tenía que presentar una ofrenda de comida que es llamada minjá, ¿vale? Recordamos que en la Torá se menciona 5 tipos de ofrendas. El primer día de cada mes hebreo, a pesar de no ser una ordenanza específica en la Torá, se observaba una mini festividad de orden familiar. Lo mismo se hace hasta la fecha en el judaísmo, en cual no faltaban las ofrendas y sacrificios. Bueno, el ejemplo está en
bastante conocida en 1 Samuel capítulo 20, del verso 24 al 42. Es el momento cuando David se tenía que presentar en esta reunión familiar cercana con Shaul, con Jonatán, pero bueno, Shaul tenía una trampa en este contexto, entonces tuvo un acuerdo con Jonatán para que le informe del estado de espíritu de su padre, a ver si se presenta o no se presenta, y ahí la señal de una flecha. Bueno, la historia es bastante hermosa, pero la idea es que la práctica estaba allí. No hay una ordenanza en la Torá para que se haga esto, no hay nada malo, ¿vale? Entonces no hay que poner un peso sobre algo que no está, la Torá no prohíbe. Ahora, repito, cuando sobre lo que es Torá se añade cosa que trata de ponerse por encima o al lado de lo que es instrucción en la Torá, ahí sí hay un problema, ¿vale? Como es la típica oración, si se hace, bendito seas tú Elohim que nos diste para encender las velas. Adonai nunca dio esta ordenanza para reunirnos, la reunión de mujeres, porque hay un concepto donde las mujeres se visten bien en la luna nueva, en la luna nueva, en el Rosh Hodesh, y aquí tiene una ocasión de estudio, tiene muchas cosas que hacen, su plegaria, su forma, ¿vale? Cuando se invoca que Adonai ordenó esto, eso sí es malo, ¿vale? Pero que hay una reunión donde las mujeres pueden estudiar, ese es un concepto que se añadió a lo largo del tiempo, no necesariamente es malo, ¿vale? Como hemos dicho en Génesis capítulo 1, verso 14, la luna fue creada como una de las dos grandes luminarias, ¿vale? Por ejemplo, para aclarar, hacer el pan en Shabbat no está prohibido en la Torah, no está ordenado en la Torah. Si la Torah no prohíbe algo, ¿vale? No puedo decir que está prohibido, de modo que yo puedo hacer el pan para el Shabbat, no en el Shabbat, para el Shabbat, eso. ¿Vale? No se ordena para hacerlo. Si yo lo hago, no hay ningún problema. Siempre y cuando no invoco como si Adonai habría mandado hacer esta cosa, ¿vale? Es una práctica bastante buena, no hay ninguna. Como se practicaba el lavado y recibir de huéspedes lavándole los pies. No está ordenado en la Torá, si se hace no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 14, la luna fue creada como una de las dos grandes luminarias, junta con el sol, para iluminar la tierra y marcar las fechas establecidas, es decir, los Moadim, a la vez que separa el día de la noche, funcionando como marcadores de tiempo. Resulta interesante que en el Talmud se menciona que cuando la luna fue creada, no necesitaba del sol para poder brillar, como se suele decir en la mal llamada ciencia moderna. ¿Sabe lo que se dice en la ciencia moderna? Por eso, el Talmud dice declara perfecto, me gustó la afirmación, pero si van a mirar en las páginas del judaísmo, verán que siempre citan lo que dice la ciencia moderna, como decía Shaul, mal llamada así. Porque no es ciencia, es una mentira, lo que significa NASA. Es un término embustero, negativismo, cosa neutra, negativa, falsedad. Es un término hebreo muy parecido a las iniciales de NASA. Él es mayor, como decía aquí ayer Alejandro, el estudio de cinema, ¿no? Es el mayor que Hollywood, ¿vale? Tiene la plataforma más grande, el estudio más grande, esta compañía, bueno, que engaña a todo el mundo, llamada NASA. ¿Qué dicen? Que la luna no tiene luz, que es un espejo que proyecta la luz del sol. Por eso cité el Talmud, no porque promuevo el Talmud, sino porque los mismos judíos actuales están negando las tradiciones antiguas, como las que mencioné antes, sobre la observancia de la luna. Nadie en Israel mira o observa la luna. Lo dan por sentado. Puede ser mañana, no sé exactamente cuándo comienza, pero es Hodesh. A ellos hay veces cuando coincidimos de tiempo. Hoy, ¿vale? Nosotros pues probablemente mañana, es decir, una vez que baja, el día domingo, como sea por la tarde, normalmente se debe avistar el filo creciente nuevo de la luna, el Rosh Hodesh, pero en el judaísmo moderno están considerando el inicio del mes con la fase astronómica, con lo que dice NASA, llamada la luna nueva oculta o astronómica. La nueva en su fase oculta, luna nueva astronómica, ¿vale? Por eso nosotros no nos guiamos con eso, sino como la tradición antigua cuando se observa. Entonces, es interesante este concepto que está en el Talmud, que dice, la luna no necesitaba del sol para que alumbre. En el judaísmo se le da un honor mayor a la luna que al sol. ¿Por qué? Porque su fuerza es mayor, es considerada más grande, dado que
que su luz es más bien interna, mientras que la luz del sol es superficial, es exterior, radia hacia exterior mediante la luz que percibimos. Desde esta perspectiva, el sol representa la fuerza del exterior, mientras que la luna representa la fuerza del interior. Como nuestra atención se centra sobre la luna, una vez que ella crece y luego mengua, sabemos que a pesar de que parece que desaparece a la vista, la luna volverá a menguar con todo su brillo. ¿Qué aprendemos de esta realidad? En la fe hebrea, la luna también es asociada al pueblo hebreo, y a menudo las escrituras hablan sobre el pueblo hebreo en femenino, comparándolo con una mujer, siendo el creador como un varón que a su vez es comparado con el sol, el astro que es el astro superior, en mayor tamaño en comparación con la luna. Así que sobre Israel está el sol, como sobre la mujer está el hombre. Son perspectivas a términos de comparación para que nosotros captemos ciertas realidades. La pasión, la compasión, la humildad, la bondad son virtudes más características de una mujer que de un hombre. Y así es como se revela la actitud del pueblo hebreo en la historia, quien en general ha mostrado compasión con otras naciones, ha dado evidencia de humildad en someterse a menudo a otras potestades, y a lo largo de los siglos ha mostrado bondad para con todos. Estas son características que describen la fuerza interna más que a la fuerza exterior, porque Israel nunca fue un pueblo dominador, conquistador sobre otros, ¿vale? Cosa que son más bien del hombre, no la mujer, no las mujeres. Entonces, visto desde las cualidades de la luna, un detalle más que quiero añadir, como de la mujer, que son un tipo para describir la esencia del pueblo de Israel. Es decir, las cualidades de la luna como de la mujer son un tipo para describir la esencia del pueblo de Israel. Definen también el poder espiritual interno más que su poder externo físico. Entonces, desde esta perspectiva, el poder que hay adentro del pueblo hebreo o de un hebreo lo hace que inclusive en los momentos más oscuros confíe en la promesa de su Elohim, de modo que brillarán hasta en las épocas de más oscuridad, en cual los llevó el príncipe de este mundo, cual nos llevó a padecer, mejor dicho, a nuestro pueblo. Viendo al pueblo de Israel desde la perspectiva de las rotaciones lunares, o mirando cómo está la luna creciendo y descreciendo, y luego parece que no se ve. Desde esa perspectiva, Israel jamás desaparecerá. Y a pesar de que pasa por momentos cuando parece que ha perdido su poder de alumbrar en este mundo, como la luna con cada Rosh Chodesh, este pueblo se restaura en todo su esplendor. ¿Vale? Eso es la enseñanza que transmite, una de las muchas que transmite el estudio, el concepto o luna como metáfora. Las realidades físicas astrales revelan las realidades físicas terrenales. Ese es el punto que siempre lo repetimos cuando usamos la historia del pasado como una plataforma, un manual de estudio para que nosotros conozcamos y entendamos nuestro presente y el futuro. Las escrituras declaran que el sol sale y se pone. Es decir, regresa al lugar de donde salió una vez que recorre la planicie de la tierra. Ve Alejandro, Eclesiastes capítulo 1, verso 5 al 7. Es una cita donde se prueba, la tierra es estable, el sol, no, la tierra no gira, no vuela, no es una pelota que vuela por el espacio, sino que es el sol que sale de su punto y vuelve a su punto, ¿vale? ¿Qué hace mientras tanto la tierra? Está quieta, lo dice en otra parte, en otro verso. Vale, Eclesiastes 1, verso 5 al 7, el sol sale y se pone, ¿vale? Por una parte, este verso declara que la dicha ciencia moderna solo es mentira embustera porque las escrituras declaran que la tierra está quieta y que el sol es el que da vuelta no alrededor de ella, sino sobre la planicie de ella, ¿vale? Por otra parte, y en nuestro contexto, el sol es asociado a Elohim, conforme lo dicho por el maestro o el predicador, en hebreo se dice Kohelet, ¿vale? Lo que se hace con Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, verso 5 al 7, ¿vale? Tal cual el sol que se oculta una vez que cumplió con su deber sobre la faz de la tierra. Asimismo, declaran las escrituras que el Elohim viviente tuvo que ocultar su cara o su rostro. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron los que llamó el poder de la oscuridad sobre nosotros. ¿Ah? Ahora, las cosas astrales nos enseñan otra realidad. En el preciso momento en que se pone el sol, las penumbras se enseñorean sobre la tierra y la larga noche proyecta su fría sombra, amenazante sombra. Esas sombras de la oscuridad han traído las épocas más oscuras en las que crueles imperios gobernaron salvajemente sobre el mundo, incluyendo al pueblo de Israel. O a nivel personal, lo puedes
pueden limitar todo esto a nivel de la persona. Siempre hay que verlo desde las dos perspectivas. En este contexto, demasiadas pocas personas saben que la luna no es un espejo, sino un astro cuya función es aquella de alumbrar y dominar en y sobre la noche. Hemos dicho que el poder de la luna no es externo, sino más bien interno, de modo que si la luna es un símbolo para el pueblo de Israel, nuestra nación o la esencia de nuestra identidad se ha conservado a lo largo de las generaciones debido a la fuerza interna. Hemos visto en el Shabbat pasado que el secreto del poder de Israel emana de la Torah, que ha sido establecida dentro de la propia esencia de nuestra nación, y este ha sido establecido, y esta verdad ha sido establecida desde la fundación del mundo, desde de las primeras tres palabras. Tres palabras. Nuestro pueblo, aún en los momentos más sombríos de la historia, no nos hemos desesperado, ni hemos perdido la luz de la Torah y de la emuná, así que a lo largo de las generaciones hemos continuado a estudiar y enseñar la Torah. A lo largo de las épocas, nuestra luz ha logrado disipar mucha de la oscuridad de nuestros perseguidores. Mujer, bueno, eso se puede probar en la historia. Yo solo menciono las ideas para ahorrar tiempo. Todo eso se puede respaldar y probar que no es solo palabras. Yo no lo digo por decir, son realidades. La mujer como la luna, ambas representan la interioridad, la fe y la trascendencia. ¿Por qué? Porque de la misma forma como la luna es capaz de superar la muerte y renovarse cada mes, asimismo la mujer, como vimos en el estudio de Levítico capítulo 12, también hemos mencionado en el capítulo 15, es quien, ¿qué hace? ¿Qué se declara aquí? La mujer es la que marca los ciclos de la vida y renovación en las relaciones maritales, ¿vale? Hay una pauta que se le da cada mes, ¿vale? Por lo tanto, se renueva exactamente como la luna. Por eso la luna y la mujer mantienen una relación bastante semejante y los dos sirven como tipo para describir a Israel que se renueva o se renovará. ¿Ah? ¿Sí es? Renovará. Como hemos dicho, la luna, al tener luz más bien interna que externa, es en cierta medida más fuerte que el sol. Si bien en términos de comparación, porque el sol emana hacia afuera, la luna tiene el poder dentro, no emana luz hacia afuera. Parece que no brilla, ¿vale? Solo es algo que tiene luz interna, como lo ven en el cielo, no ve que tiene luz a comparación con el sol que expande en todas partes, ¿vale? Tiene como una bombilla adentro de sí. Para salir fuera lo observa más cuando es la luna llena. Es fácil, no ven los rayos como el sol, pero pueden ver su brillo como es un adorno de Navidad. Bueno, así está hermoso sobre el cielo. Si bien recuerda el sueño de Yosef, este vio el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él, y si recuerdan el sueño recordarán que la luna es una metáfora para describir a su madre, a la mujer, el sol para describir a su padre, al hombre, al varón en este caso, y las estrellas serán sus hermanos. Este sueño está en Génesis capítulo 37. Esto para dejar claro que la luna es asociada a la mujer y las dos al pueblo de Israel. De lo que podemos constatar al mirar en nuestro entorno, por lo general a la semejanza de la luna, la fe de una mujer hebrea es más fuerte que la de un hombre. Porque ella, como la luna, es capaz de brillar en la oscuridad, enfrentando de esta forma las dificultades de la vida o que la vida le plantea delante. Tanto la luna como la mujer hebrea saben recluir su belleza exterior porque su verdadera fortaleza radica en el interior. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres más que sobre los hombres. Porque, claro, ponemos en contraste. La mujer no enseña, mira, aquí tengo mi fortaleza. Pero el hombre sí, mira. Exterior, la mujer contrae dentro. El hombre Gesed sería en el sentido positivo, exterioriza, pero no lo bueno, sino la apariencia, lo que hace el sol, por eso la comparación. Mientras que la mujer, su fortaleza está dentro. Un hombre a sacarse la muela, pues aquí ya solo cuando ve la aguja se marea. Las mujeres que dieron a luz ya saben, se compara el dolor de una muela con el dolor del parto, eso se compara, ¿vale? Yo sé cómo es el dolor de muela, no el otro. Vale, pero bueno, me costó un montón, así como se dice, como hacen los españoles, para aguantar hacer frente cuando veo la aguja. Recuerdo un momento cuando estuve con un problema con Emanuel, que me dijo la doctora, bueno, me mandó, vete fuera, ya tengo un paciente, no quiero un otro, porque vi la aguja para hacerle una anestesia y yo, bueno, no me lo hacía a mí. Bueno, ya he cambiado desde entonces.
Ahora soy más fuerte. Aprendí a adquirir el dominio adentro. Pero bueno, por contraste entiendan por qué se le da tanto, dentro de los valores hebreos, tanta virtud o tanto poder a la luna más que al sol. ¿Vale? Contrario a los principios del mundo donde el sol ocupa el lugar central. ¿Vale? Nosotros nos centramos sobre la luna no por el objeto como medio de adoración, sino por la enseñanza, por lo que representa dentro de los valores espirituales. ¿Vale? Entonces, la vida de un hebreo se parece mucho a estos ciclos de la luna. Y asimismo como la luna por momento está en la oscuridad y por momentos radian la luz, un hijo de Israel también pasa por momentos de oscuridad, como también en otras se gozan en la bendición que provee del cielo, que le proviene del cielo. Tal como la luna va creciendo y luego menguando, en la vida espiritual experimentamos subidas como descensos, para no decir caídas. Pero lo que es más importante es que siempre los momentos oscuros solo son para que podamos apreciar mejor o de una forma mucho mayor la luz que viene después con la renovación, es decir, con la teshuva. Y no es por casualidad que Shaul enseñaba que precisamente en estos momentos de bajada espiritual, no digo de caída, es cuando el poder del Redentor se hace o se nota con más fuerza. ¿Vale? Pueden ver la enseñanza de Shaul, está en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. La luna, la luz interna de la luna representa la vida de un creyente hebreo y es la que la capacita de sabiduría interior en discernir la verdad, aún en medio de la oscuridad. Aprovecho esta ocasión para mencionar una profecía que en cierta medida es universal, que se encuentra en Ezequiel capítulo 16, creo, verso 23, donde se dice que en cada Rosh Hodesh y en cada Shabbat todos vendrán a adorarme. No, es en Isaías. Isaías. El último capítulo de Isaías, creo. Por eso me recordaba Ezequiel, 16 capítulos. Me quedé con los números, me da mal. Isaías entonces 66. ¿Vale? Todos vendrán a adorarme en cada Rosh Hodesh y en cada Shabbat. La idea de estas dos prácticas que se dará a lo largo del siguiente milenio es para mantener el recuerdo de la enseñanza donde tanto el Shabbat como el Rosh Hodesh son símbolos del cambio y la renovación, de modo que se prolonga la enseñanza, estas dos enseñanzas a lo largo del milenio, dando oportunidad de insistir en alcanzar una meta. No por nada siempre menciona, necesitamos 1000 años para alcanzar este estado, el cual, de alumbrar como la luna, no, eso lo tenemos aquí, de alumbrar o de tener este tipo de luz antes de que exista el sol y la luna, ¿vale? Esta entre cual hay una separación clara. Por eso no vamos a insistir mucho, pero esa es la idea por cual todavía se menciona después, a lo largo del milenio, el Shabbat y el Rosh Hodesh. ¿Vale? No para dar crédito a lo que enseñan los lunares o con el calendario de Enoch, calendario Isaías 63, ¿vale? Gracias. No para dar crédito a los que enseñan de este tipo de calendario ajeno, sino porque hay una enseñanza oculta dentro de estas palabras que son usadas como metáfora Rosh Hodesh y el Shabbat, ¿vale? Entonces, en lo que representa cada uno, lo que tipifica o lo que significa, hay un contenido de información, ¿vale? No es tanto hablando del tiempo en sí, en este caso hablando de lo que enseña, de lo que se quiere transmitir, es más largo de lo que parece, ¿vale? ¿Seguimos? Me queda un montón de cosas, no sabía nada que decir y no termino. Vale, bueno, todavía no hemos llegado al punto máximo de nuestro título. La luz interna. Esta meta de poder alumbrar es ilustrada en el poder de aquella luz, es decir, este propósito para cual se enseña a lo largo de 1000 años esta práctica de seguir el cada Shabbat y cada Rosh Hodesh, ¿vale? Es ilustrada o esta meta de alcanzar este estado de luz interna, como decía, no se refiere tanto al sentido de la luz que proveen las lumbreras, sino aquella de la luz que tenía Adán al inicio, antes de su transgresión, cuando fue creado ser a la misma imagen y semejanza de su creador, ¿vale? Fue en su estado perfecto. Ese es el propósito para el cual por 1000 años necesitamos recordar o seguir este instructor, esta guianza, para recordarnos cada vez que hay posibilidad. Tienes que renovarte, no para que una vez más vuelva
a dar comienzo, vale, he fracasado, otra vez me levanto. ¿Vale? Eso se enseña, hay un ciclo, es decir, después de cada caída tengo la posibilidad de levantarme, pero la enseñanza es que yo alcance una meta, porque si voy a seguir repitiendo el mismo ciclo, a un cierto punto se va a romper esta cadena, ¿vale? Entonces no voy a estar en la condición de poder renovarme, quedaré en la oscuridad atrapado para siempre, es decir, en la destrucción. Por eso, tenemos 1000 años para alcanzar esta meta de lucir conforme a la imagen y semejanza del Creador, porque el Creador, quien es de por sí luz en su propia esencia, es lo que tiene que ser el hombre. Esta luz que no es debido a algo que recibimos, sino algo que está dentro de nosotros. Esto es Torah viviente o Torah viva. Torah viva es cuando yo no necesito más del instructor, toda instrucción está dentro de mí. No necesito más la luz de la Torah, porque ésta se convirtió en mí. Entonces yo alumbro, ¿entiendes? Ese es el propósito por cual por 1000 años tenemos todavía el Shabbat y el Rosh Chodesh como instructores para recordarnos de esta meta que tenemos que alcanzar. Y cada vez, con cada Shabbat, con cada Rosh Chodesh, se nos da la oportunidad de renovar nuestro voto, de dar un nuevo giro, un nuevo comienzo a nuestro compromiso con Yeshua, ¿vale? Con el Redentor de Israel. Eso es una otra enseñanza sobre Rosh Chodesh, ¿vale? Bueno, frente a la oscuridad hay dos tipos de miedo, de cual uno es normal al sentir cierta aprehensión hacia la oscuridad, cosa que es bastante común, y esto porque el miedo normal está relacionado con la supervivencia. Hay un segundo tipo de miedo, es el más complicado y se llama científicamente nictofobia. No sé si alguno escuchó, está Magda por aquí, o si está, creo que ella quizás escuchó de este término, nictofobia, ¿vale? Eso es un término negativo neutro muy problemático, un miedo complicado. La nictofobia es el miedo intenso e irracional a la oscuridad y es percibido como un trastorno de ansiedad. Las personas con tal predisponibilidad pueden experimentar ataques de pánico cuando anticipan estar en la oscuridad. Se le apaga la luz. Se estima que entre 5 y 10% de la población del mundo padece de este tipo de miedo extremo. Es decir, es un problema bastante amplio. Bueno, no vamos a remedios siempre y cuando se identifica cada cosa y solución para todo. No sé si se fijaron en lo que mencioné, donde el Elohim de Israel se le compara con el sol, quien sale y se pone. Deben tener en cuenta que el momento de la oscuridad, que a su vez implica cierto grado de temor y miedo, es por el efecto de la oscuridad. Y esta es invocada por un hijo de Israel o por el pueblo, cuando éste elige apagar la luz interna, es decir, cuando deja de seguir las instrucciones de la Torah. Cuando uno elige en su alma fallar alguno de los principios de la Torah, pasa en la fase en cual la luna se oculta, de modo que deja de alumbrar. Aún así, cuando uno apaga la luz interna que debe haber en su ser, no significa que ha quedado a la intemperie, a la merced de las fuerzas de la oscuridad, porque no para nada mencioné que en su bondad Adonai fijó en la bóveda celeste las estrellas. Es un lenguaje metafórico. Si tratan de captar las ideas, se maravilla de cuántas cosas se revela, cuánta bendición hay para muchos. Recuerden el estudio llamado Un pequeño santuario entre las naciones. Él siempre, en la más profunda oscuridad, siempre ha mantenido una pequeña llama de luz. Bueno, hablando las sagradas escrituras sobre este estado en cual la transgresión dio ocasión al mal prevalecer a la vez que provocó que el Elohim de Israel oculte su rostro, se dice en Isaías capítulo 33, verso 14. Se espantaron ¿dónde? En Sion los pecadores. Por eso he dicho, aunque eso está a nivel del mundo, porque el mundo yace en la oscuridad o en el maligno, ¿vale? O en el temor. Nos centramos en lo que tiene que ver con nosotros, con un hebreo israelita, con el pueblo, ¿vale? Por eso, Isaías 33, 14. Se espantaron en Sion, ¿quién? Los pecadores. Sobrecogió el temblor, ¿a quién? A los impíos. La palabra hebrea pahaddu viene del verbo pahad, que denota principalmente una sensación de temor con miedo, ¿vale? Aquí en el texto donde dice se espantaron es pahaddu,
Entonces, esta es una palabra que viene del verbo pajad y significa temor con miedo. Se usa a menudo en el contexto de una sensación abrumadora de terror o ansiedad, ya sea en anticipación de un evento futuro, en respuesta a una amenaza o en respuesta a una amenaza presente. Ya sabe, cuando hay pecado, hay transgresión, se activa el juicio, por lo tanto viene una sentencia. Cuando no hay rectificación, por lo último viene la corrección y la sentencia del juicio. Los anuncios, dice, solo de los juicios ya crean de por sí pánico y este tipo de pajad, que trae es miedo con temor. Como respuesta a este miedo, el mismo texto hebreo o en el mismo texto hebreo aparece la segunda palabra, que es readá, que viene del verbo ra'ad, que a su vez define un estremecimiento. O sea, traducido es sobrecogió el temblor. Ra'ad es la raíz del verbo, significa estremecimiento. Estos sentidos se vierten en los escritos de los apóstoles por medio de las palabras el lloro y el crujir de los dientes. Visto el miedo en la luz de este verso de Isaías 33, el miedo es igual al pecado, o es un término, o que un término y el otro básicamente hablan de lo mismo, son asociados. En total oposición se encuentra el otro tipo de temor, ¿vale? Si hay este miedo que dices que trae espanto, ansiedad, un terror abrumador, o este estremecimiento, en el otro extremo, o por otra parte, desde otra perspectiva, se encuentra un otro tipo de temor, que se encuentra en Proverbios capítulo 28, verso 14. Aquí está el mismo término que es pajad, y la palabra dice me pajad. En este verso hay una bienaventuranza por quien está en temor. Dice el texto, dichoso el hombre que siempre está en temor. ¿Cómo es esto? Es decir, en Isaías 33, 14 dice, hay un espanto en Sion. ¿Quién está en Sion? Todo Sion, ¿no? Dice, los pecadores, se sobrecogió el temblor, Raad, a los impíos, ¿vale? Entonces, a esto hay un pánico, un temor, y en Proverbios 28 se usa el mismo término que es igual pajad, me pajad es la palabra, que se presenta como una aventuranza, es decir, hay una bienaventuranza en tener temor. ¿Cómo es eso? Los dos versos, al utilizar la misma raíz verbal, describe el miedo, pero parece que presenta una aparente contradicción. Es decir, parece que no tiene sentido. En realidad, la suma de las revelaciones de las Sagradas Escrituras nos revela que hay dos tipos de temores, de cual solo uno es positivo. La transgresión sitúa a uno en la ausencia de la luz, o fuera de la luz, o si hay dentro, la apaga efectivamente. Y por ende, en la oscuridad, y esto porque cuando uno no tiene luz, en la oscuridad, cuando le llega la oscuridad, eso es porque le da poder al mal para absorber todo cuanto alumbra. La ciencia ha probado que el color negro tiene la capacidad de absorber toda luz que recibe y como el color negro no refleja nada, se percibe como la ausencia de color. Esa es la definición técnica que se le da al color negro, la ausencia de color. ¿Por qué? Porque el negro absorbe todo, no refleja nada, ¿vale? Eso lo expliqué y vimos este color que es el negro más intenso, tiene un nombre, no recuerdo, en el estudio sobre el color de los caballos de la visión de Zacarías, ¿no? Se ha explicado este detalle. A nivel espiritual, sucede que cuando un hijo de Israel que es asociado a la luna por recibir adentro de él poder de luz interna, cuando peca, activa la potestad del mal, quien como el color negro que hace, absorbe todo lo bueno, toda posible luz que uno puede tener adentro. Esta realidad se percibe cuando uno elige encaminar su mente hacia una cosa mala y cuando eso se convierte en un hecho, el mal eleva, hay un funcionamiento, no me lo explico, todavía no lo entiendo, solo lo observo y se lo comparto, ¿vale? Cuando un hijo de Israel comete una transgresión, el mal, ¿vale?, eleva en la mente, en los ojos, en el ser interno de esta persona que debería alumbrar, proyectar luz hacia afuera, una especie de persianas, de cortinas. ¿Qué hace? Pues le está cerrando, esta persona que tenía antes una visión buena y sana sobre las cosas como una capacidad racional de evaluar los distintos estados, pues efectivamente pierde todas estas capacidades. Esto se percibe cuando hablas con alguien que debería tener claridad visual y mental como dirección en el andar y en el hacer, pero en vez de tener toda esta coherencia, ves bien que más bien la pierde,
no es racional, no es correcto, no es coherente en lo que escribe, en lo que piensa. Yo lo he observado en varias ocasiones y a veces me preguntaba, ¿qué sucede? Porque en otro tiempo hablaba bastante bien. Y bien, hay un momento de caída, uno de oscuridad, un levantamiento. Las mismas personas han vuelto cuando han hecho el proceso de restauración y rectificación, han recuperado, y estoy hablando de personas que están presentes aquí. Es maravilloso ver en la vida de la persona estas realidades espirituales. ¿Vale? Ahora, el miedo tiene una perspectiva positiva cuando el único temor es aquel de estar separado del poder o que viene del estudio de la Torá, donde se te enseña o se te marca el proceder en todo tu ver, pensar, andar y actuar. Este es el único miedo o temor positivo. Todos los demás son negativos y son consecuencias de alguna transgresión que a su vez puede ser de múltiples formas. Aún así, hay remedios idóneos para cada tipo de miedo y hay oportunidad de rectificación cuando hay disponibilidad para identificar tipo por tipo las causas del miedo, para que por medio de lo que significa teshuvah se emprenda un camino de regreso o de restauración. Hay una palabra que en hebreo se dice lemagor. Esta aparece en varios textos, es la palabra integral. Lo pueden ver en Jeremías capítulo 6, verso 25, capítulo 20, verso 4, verso 10, capítulo 46, verso 5, 49, verso 29. Está esta palabra lemagor, que aparece en las traducciones como terror, que es un tipo de miedo. Hay varios términos, pero esto en específico lo quiero nombrar como es un miedo, pero terror. Magor se refiere a un estado de oscuridad en cual se puede encontrar un alma que está sometida al juicio que llevará a la destrucción, que es Migur. Magor y Migur tienen las mismas letras, casualmente. No hay casualidad. Resulta curioso, y ahora volvemos al tema que hemos venido siguiendo varios Shabbat. Resulta curioso que el valor numérico de la palabra Magor es 249, ¿vale? Para resumir, Mem es 40, Gimel 3, Vav 6 y Resh es 200, ¿vale? Son las 4 consonantes que forman la palabra Magor, que se traduce con terror, un tipo de miedo, ¿vale? La suma de esta palabra Magor es 249. Hay un secreto en hebreo se dice Sod. Se escribe con Samech, Vav y Dalet, lo hemos dicho recientemente. Hay un secreto que nos enseña dos cosas. En primer lugar, que en el siguiente número que viene después de la palabra hebrea, es decir, después del miedo terrorífico, diciéndolo de esta forma, después del miedo lo siguiente, o como viendo desde la perspectiva de los números, después de Magor, o después del 249 que sí, el número 250. ¿Qué secreto es esto? Eso es maravilloso. ¿Vale? Después de 249 o después del temor, Magor, el número 250 contiene el recurso o el remedio, o mejor dicho, lo que hace falta a un alma que yace en la oscuridad. Y eso es luz. ¿Qué hace falta a uno que yace en la oscuridad? Falta luz, ¿vale? Entonces, si Magor, este temblor terrorífico, este miedo, ¿vale?, tiene valor 249. ¿Cómo se sale de aquí? El secreto está en la siguiente palabra, que es marcada por el siguiente número 250 en este caso. Para tener luz necesitamos de algo, que puede ser un sol, la luna, las estrellas, pero como estamos hablando de metáforas, y esas al describir ciertas realidades, como son las personas, ellas también para dar luz a los demás necesitan entregar algo, un factor que contiene luz. Y este objeto es identificado por medio del número 250, que en letras hebreas se escribe con Nun y Resh, que juntas, hemos hablado de ellas en el estudio de las letras, forman la palabra Ner, que significa vela. Entonces la consonante Nun tiene valor 50 y Resh 200, ¿vale? Entonces la palabra Ner es vela, tiene valor 250. ¿Vale? En los escritos de los apóstoles se dice que una persona es como una lámpara. Una lámpara o una vela es lo mismo. Si en uno se ha encendido la luz de la verdad hebrea, tiene luz. ¿Y qué hace con ella? Debe ponerla bajo una tapa, no sea que se panique otro de tanta luz. Lo contrario, algunos así lo hacen, lastimosamente. Entonces se convierte en una sal que pierde su sabor, o en un mar muerto porque no cumple con su función de traer vida. Las escrituras o los escritos de los apóstoles, y Yeshua básicamente dijo que el que tiene luz dentro, ¿qué hace? Pone la lámpara sobre una cosa alta, sobre una colina, sobre
un lugar más alto. ¿Por qué? Para que todos los que yacen en la oscuridad, como dijo Yohanan, ¿vale? Tenga una luz. ¿Para qué? Para que sepa por dónde y cómo dirigirse, porque esta es la función de la luz, en este caso, la da las estrellas, cuando falta la luna, ¿vale? La estrella o la persona, en este caso como Ner, tiene la misma función, marcar el camino por donde uno puede caminar y le sirve esto como método medio de guianza. Si la luz está dentro de uno tal como la luna, debe usar su poder interno para alumbrar, como una vela. ¿A quién? A quien ande en la oscuridad. ¿Vale? Esa enseñanza está en Mateo capítulo 5, verso 14 al 18. Si se preguntan cómo se convierte uno en Ner, cuyo valor es 50, el siguiente después de la palabra Magor, que es temor. ¿Vale? Es lo opuesto o el remedio, la solución al Magor. Si se pregunta cómo se puede convertir uno en Ner, en una vela o una lámpara, la respuesta está en Proverbios capítulo 6, verso 23, donde dice, porque el mandamiento es una lámpara y la lección una luz, camino de vida, los reproches y la instrucción. ¿Vale? Aquí en el texto hebreo donde dice mandamiento, la palabra hebrea es mitzvah, y donde dice lámpara es ner. De modo que la mitzvah es una vela o una lámpara. Cuando una persona se alimenta de los mitzvot, que es el plural de mitzvah, o mandamientos como se traduce aquí, cuando una persona se alimenta de los mitzvot, se convierte en ner, es decir, en una vela, que desde adentro, ¿qué hace? Pues no puede mantener la luz, porque por eso se alimenta, para alumbrar a otro. Ese es el propósito para el cual vimos que fue llamado Israel, para hacer luz para los demás. Ser vela. Ilumina desde adentro hacia el exterior, alumbrado a todo aquel que desea encaminarse a través de su luz. Ese es el propósito de Israel para las naciones, a quien se le dice en Israel o en Abraham, por medio de Israel tendrás bendición. ¿Qué tendrás? Israel es Ner, los hijos son estrellas, es como la luna, y la luna es un símbolo de la Torah. Lo que es igual de interesante se esconde en la palabra que antes mencioné, que es sod, y cual se traduce con secreto. Esta palabra esconde el secreto del combustible, o del mejor dicho, de la bebida que alegra el alma, como se dice en el Salmo 104, verso 15, ¿vale? Al que bebe, alegra el alma del que bebe de la Torah. La suma de las letras de la palabra sod se escribe con Samech, Vav, Dalet, ¿vale? Samech es 60, Vav es 6, Dalet 4. ¿Vale? La suma de la palabra sod es 70. Este número es el mismo valor o identifica la palabra yain. Hay dos tipos de jugo de uva, ¿vale? que aparecen en las escrituras. Uno de ellos es yain, el otro es tirosh. ¿Vale? ¿Qué es el yain? Ese es el vino fermentado, no el mosto. El mosto no alegra el alma. Demasiado te saca al baño. ¿Vale? Pero el vino que es yain te alegra el alma. Por eso su valor numérico es igual que sod. Hay un secreto, hay un poder dentro de este término. No por la bebida, no estamos hablando de la bebida. Yain significa vino, pero entraron en miedo, se asustaron. Se quedaron por un momento sin luz. No se preocupen. Y se apagó la vela. Por eso todo ese estudio es maravilloso. Bueno, aquí tenemos una evidencia. Sube, baja la luz, parece que desaparece, vuelve y continuamos. Aquí no hay quien nos pare. Daniel, se fue el sol y la luna, que eres tú y Mariana, pero se quedaron algunas estrellas por aquí Está muy bien. haciendo su labor. Ese es punto fuerte. Bueno, nunca ha pasado esto para que efectivamente se quedó bloqueado todo el sistema, el ordenador. Menos mal que se guardó el video porque lo estoy grabando, el audio porque lo grabo en la comunidad. Tenía miedo que se pierda también el video, pero la aplicación esta de OBS, como se llame, veo que cuando se apagó esto, salvó de una manera automática el video, así que no hemos perdido la grabación. Así que vamos a continuar, simplemente lo vamos a acoplar los dos videos y el audio en la comunidad y todo va a estar bien. No se perderá la grabación. No se perderá la grabación Bueno. por bendición, como prueba que la luz prevalece sobre la oscuridad siempre. Bueno, vamos a continuar de donde nos hemos quedado. Hemos dicho que no estamos hablando del ayin en el sentido literal, es decir, no estamos hablando de un buen vino para beber una botella de un buen vino, porque seguimos un orden de enseñanza
en plan metafórica, aunque el vino real, dice, alegra el corazón, como dice, cuando una persona se dedica al estudio de la Torá, su corazón se emborracha, es decir, no que se emborracha, está en esta fase como un borracho. Los que se emborracharon, al menos yo no hago mal, estoy en buena disposición, estoy en punto de ser divertido, de gozarme, ¿vale? De bailar, de reírme de todo esto. Este es el sentido positivo de beber, no hay ningún problema hasta este punto positivo, no traspasar el cierto límite. De esta forma se compara el estudio cuando una persona se sumerge en el vino o en la bebida, bebiendo de las escrituras como beber del vino, ¿vale? Se empapa, se emborracha hay una euforia que a menudo a mí termina en lágrimas, ¿vale? A veces los borrachos lloran y dice que los niños, los borrachos dicen la verdad. Entonces, estoy en defensa de la verdad hebrea porque, vamos, estoy en esta fase de como un borracho que está diciendo la verdad por la experiencia, una euforia de este tipo. Sí, vale. Bueno, independientemente cuánta cantidad de vino bebe, sigue teniendo los borrachos en forma literal que beben yaín en forma literal, una bebida de buen vino puede ser o de mal vino. No importa la cantidad de vino que beben, siempre todavía seguirán teniendo miedo, con pánico, porque este vino literal no te saca debajo del poder de la oscuridad. Por eso no hablamos en el sentido literal del sod, del secreto que hay dentro de Yaín, que tiene dos palabras que tienen el mismo valor numérico. Lo que aún es más sorprendente se encuentra en el sentido de las letras que son anteriores a las letras que forman la palabra hebrea para decir temor. Temor hemos dicho que es magor, ¿vale? Magor se escribe con mem, con gimel, con vav y con resh, ¿vale? Mem, gimel, vav, resh. Son las 4 consonantes con cual se escribe la palabra magor, es decir, temor. Lo que es importante, lo que es maravilloso, vamos, yo se lo voy a explicar de una forma que lo entiendan. Otra vez pasó lo mismo. Oh, Ya sabemos. Teníamos el audio. continue después del fondo, Dani. Parece que el problema de... Bueno, ya ha vuelto. Se ha Ha vuelto. desbloqueado. Ha Se ha bloqueado la Pero- imagen, pero siguió. A ver si nos sigue la grabación. Sí. Entonces vamos a poner otra vez el audio y en la comunidad que siga. Hay algo maravilloso que está en las letras siguientes después de las letras que forman las palabras magor, ¿vale? En el orden del alfabeto hebreo, antes de la mem es lamed, antes del gimel es dalet, antes de la vav es hei, antes de resh es kof, ¿vale? Estas letras contienen exactamente como para salir del estado de la oscuridad necesitas la vela, de la misma forma para salir del estado de la oscuridad. El secreto está en las letras antes de estas palabras, de las consonantes que forma esta palabra. Entonces, el significado pictográfico de estas 4 consonantes nos indica que la solución para que una persona que está bajo el miedo produce la oscuridad encuentre auxilio cuando aquel que padece acude al instructor. ¿Quién es el instructor? El lamed. ¿Y quién es a la vez el instructor? Para un discípulo o para una persona en necesidad es como a la escuela entregan sus hijos en la mano de un lamed. Este lamed es un ner, es una vela, como fue en el caso de Mananaye, que entregó a su hijo en la mano de él. Bueno, no nos dejamos vencidos. Vencer. Volvemos a lo nuestro. Vale, continuaré de donde hemos quedado. Vale, hay un secreto que está aquí dentro, una ayuda idónea que está. Sí, es una cosa bastante curiosa, nunca se dio así, pero seguimos adelante porque eso es muy bueno, cómo se ordenan la solución dentro de las mismas palabras, aunque es cuestión de mirar una letra más adelante, ¿vale? En este caso, atrás, mirando hacia atrás, ¿vale? Entonces, hemos dicho que antes de la mem es lamed. Lamed es instrucción. Le daba el ejemplo que nadie entregó a Axel en la mano del instructor, que en este caso funcionó como vela el hermano Carlos. Estuvo un buen tiempo aquí, ¿vale? Cumplió, creo yo, ahí su propósito y creo que sacó una buena enseñanza. A la larga lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, la lamed funciona como, quien es un instructor, funciona como ner, es decir, como vela. ¿Y esto porque se ha llenado con qué? Con los misvot.
¿vale? Los misvot es la capacidad interna o el conocimiento interno o el combustible, la herramienta, la llama que hace brillar adentro de lo que llamamos luna o dentro de lo que llamamos instructor, o es la llama de un ner, de una vela, ¿vale? La lamed debe conocer el debido proceder. Esto enseña los misvot. El misvot enseña el debido proceder de las cosas. ¿Por qué? Porque estas brindan la capacidad de discernir y este discernimiento a su vez es el que proyecta luz a los demás, ¿vale? Mem, su significado pictográfico es aguas, pero porque tiene en el estudio de la letra no hemos hablado del caos, simplemente hemos hecho mención de que está su significado. Ahora llegó el momento para hablar un poquito más en la luz del contexto que estamos estudiando. Mem es aguas profundas. ¿Qué hay dentro de la profundidad de las aguas? Oscuridad, ¿vale? Entonces, la oscuridad es miedo en medio del caos. Es el estado como estaba la tierra dentro o bajo el poder de la oscuridad, sin forma, vacía, desordenada. Es lo que hay dentro del mem, ¿vale? Lo que trae esta palabra magor, temor, vacío, ¿vale? Alboroto, desorden, lo que hay dentro de la profundidad de la consonante mem, ¿vale? Entonces, la lamed se le dispuso a la lamed se le dispuso la potestad de sacar a la mem a la luz. Si pueden seguir el orden de esta enseñanza a través del significado de la palabra. Mem es una persona que se encuentra en la profundidad del mal, lleno de temor, pánico. Es un estado en el cual nos hemos encontrado todos, de una forma o la otra, un nivel de profundidad de caos menos o mal en la vida de cada uno, sea a nivel espiritual o físico, emocional. Todos pasamos por el significado de la mem, cómo se saca, cuál es la solución, la letra antes, que es un instructor, ¿vale? Que tiene la función de ner, porque se ha capacitado con los misvot, se ha llenado de esto. Dalet, ¿qué es el Dalet? Dalet es un dal. Dal es la palabra que significa pobre. Dalet es un alma que está vacía de toda riqueza, que a su vez es un regalo de la luz. Es decir, quien tiene luz es rico. Quien carece de luz está en la oscuridad. El que está en la oscuridad está en caos, un desorden. Por lo tanto, es un pobre. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan la letra describiendo un mismo estado? Entonces, el remedio para un Dalet depende de la letra anterior. La letra anterior es Gimel. ¿Qué es Gimel? Gimel describe a un rico. Rico es el instructor, porque la instrucción con cual uno se ha llenado es una verdadera riqueza. Por eso el Lamed es rico. Y por eso el rico tiene riqueza, o el Gimel tiene riqueza porque se ha llenado con ella, ¿vale? Es decir, el Gimel tiene el recurso de cual carece el Dal, el pobre. Pobre o el Dalet carece de recurso. La ayuda lo tiene la letra que está detrás de él. Siempre la ayuda siempre está detrás. Basta extender la mano, girar la cabeza para verla. Como decíamos, dices, no está de parte de ti, está en tu boca, es decir, está al lado. No hay que preocuparse, solo clamar. El que clama, vimos, da comienzo a los 6 pasos hacia la redención. Pero si uno no reconoce su estado de Dal, de pobre, no reconoce, no acepta que está en un caos. No está de parte, no está lejos. ¿Vale? Estoy cansado, entonces mezclo las palabras, lo digo, hermano. Bueno, Gimel tiene el remedio para el pobre, para la Dalet. Vav es la letra que carece de una base sólida. ¿Y cuál es semejante a Dalet? Quien se sujeta solo en una pata, sobre la punta, no sobre una pata, sobre la punta de modo que a menudo padece o sufre, porque no tiene estabilidad, no tiene una columna vertebral, una estructura, no tiene una identidad hebrea que le dé la fortaleza, que le dé sustento. Por eso está tambaleándose, no tiene equilibrio en la vida, no tiene perspectiva de futuro. Por carecer de esta perspectiva de futuro, siempre la gente padece, sufre. ¿Saben? Ya la gente dice, ay, quién sabe qué habrá después, que no sabe qué hay después. Por eso la gente juega la lotería, no se ve rico, no sabe qué perspectiva hay. Nosotros no jugamos la lotería porque no necesitamos este tipo. Ya sabemos que vamos a salir de aquí ricos. De una forma u otra, tarde o temprano, nos vamos a hacer con la riqueza que nos va a sobrar. Tanto, no por nada la Nueva Jerusalén se presenta que tiene por el suelo oro. Es decir,
son metáforas. La Nueva Jerusalén presenta esta calle de oro, es decir, tanto va a ser en abundancia que lo tendrás como pavimento. Es decir, como en los días de Salomón, creo que se decía, el oro y la plata tenía poder, el cobre ya no tenía, el cobre y el hierro ya no tenía paso, porque ya diamantes, oro y plata, lo mejor, ¿vale? Así, mucho más que Salomón lo tendrás como pavimento para andar sobre. Esa es la cantidad de bendición en este nivel tan grado que no importa ahora, es decir, por tener perspectiva, no importa que ahora somos comparados a un pobre. No hay riqueza. Alguno te dice, ¿pero qué tienes? No tengo nada, ¿vale? Lo que hay dentro de mí no hay en exterior. En otro exterior puede mostrar tanto. Nosotros ganamos un poder adentro y este poder adentro nos proyecta visión sobre el futuro, ¿vale? Entonces, la Vav o alguien que carece de visión, y esto porque no tiene luz que alumbre su caminar, necesita de la consonante Hei, la que está detrás de ella. ¿Quién puede brindarle la apertura de una ventana? Porque es lo que representa uno de sus significados, la consonante Hei, por medio de cual uno puede acceder, ¿vale?, a la revelación, otro de los sentidos de la consonante Hei, que a su vez, ¿qué hace? Le muestra una perspectiva. Lo que hace una ventana, te abre lo que hay fuera, ¿no? Lo que hace una ventana, ¿vale? Te muestra un cuadro, no, salvo si es una ventana falsa. Vale, pero si es una ventana verdadera, si yo lo abro, veo la perspectiva de un campo, lo que hay aquí, delante, de frente o atrás, bueno, en los lados de mi casa. Entonces, cuando uno abre la ventana en forma literal, tiene perspectiva. Lo que hace la consonante G, eso es lo que hace la consonante G para uno que carece, para un Vav, que carece de visión, de perspectiva, ¿vale? Y por medio de esta ventana o de esta perspectiva, puede acceder puede tener una alternativa para que él entrever una alternativa para que el necesitado o el Vav, en este caso, salga de su estado oscuro, lleno de miedo y preocupación sobre un futuro incierto. La última letra es de la palabra temblor, magor, es resh. Supongo que ya sabes de la consonante resh. ¿A qué se asocia? ¿Quién sabe una palabra que cae muy bien en este contexto? Asociado al temor, Resh, la recuerda, fue entre las últimas letras que hemos estudiado. Resh describe el estado negativo en cual se encuentra una persona transgresora. La transgresión a la Torah o de la Torah sitúa a uno o lo convierte en un rasha, es decir, en un malvado. Y esta etiqueta se le pone a todo cuanto está en cualquier tipo de maldad. No importa el tipo de maldad que uno cual uno se encuentra, rasha. Rasha, maldad. Rasha es una persona que cometa una transgresión, un fallo de la Torah. Todo fallo de la Torah es considerado como pecado. El pecado, la paga del pecado es la muerte. La muerte se le da a una persona malvada, ¿vale? Maldito, dice el que cuelga, el que está colgado. Eso es lo que se habló también en una profecía que refiere a Yeshua, sobre quien fueron puestas las maldiciones, de modo que fue visto o tratado, aunque no tenía maldad dentro, por tener un sello con las maldiciones sobre sí. Eso es lo que dijo Shaul, ¿vale? Fue puesto sobre el madero la carta, ¿vale? La persona fue tachada como maldito, porque nuestras maldiciones o nuestros pecados fueron cargados sobre él, ¿vale? La solución para este estado de Rasha viene por medio de la consonante Kof. La consonante Kof es la letra de la santidad, de la Kedushá. Su función es la de mostrar que hay, Kof es una aguja, ¿recuerdan? Pasar por aquí el camello, por medio de la, ¿cómo se llama? Por medio de la aguja, ¿vale? Entonces, la Kof te muestra que hay una medida o enseña al pobre, al Rasha, al que está sumergido dentro de la oscuridad del caos, hay una medida a cual tiene que ajustarse a fin de poder pasar de su estado negativo en uno positivo para llenarse de la santidad a fin de poder estar enfrente del Kadosh, el Hakadosh, del santo, ¿vale? En este caso de la presencia de Elohim, ¿vale? Entonces, en las letras que están anterior a las letras que forma esta palabra, que tiene que ver con el magor, que tiene que ver con el temor, está la solución para salir de la oscuridad y vencer el mal. Bueno, vamos a cerrar aquí este tema lleno de metáforas en cual se encuentra demasiada cantidad de instrucción, con el deseo de poder haber ayudado a algunos en saber qué paso hay que dar, cómo tiene que superarse el miedo que produce la oscuridad del mal, ¿vale? Tienen que recordar lo que
dice un verso de las Escrituras, una de las muchas enseñanzas, la luz ilumina, alumbra en la oscuridad no la venció. Así que con esto podemos decir amén al que es el Amán, el fiel, porque nos bendijo con luz, con energía, y bueno, para poder cerrar, completar este tema demasiado, un poquito complicada y más larga de lo que pensaba. Amén.